Muy buenos días amigos, sábado 23 de noviembre, yo soy Laura Arroyo y ya estamos aquí en Radio San Borja, como siempre, junto con Daisy Dávila. Buenos días, Daisy. ¿Cómo estás? Buenos días, bastante bien, bastante contenta. ¿Cuál es nuestra portada del día de hoy más importante, Mire, Laurita? La portada que ha empezado, súper contentos hoy, ha causado conmoción, digamos, ha sido la orden de prisión efectiva por 4 años que ha habido contra el ex dirigente aliancista del Club de Alianza Lima, Guillermo Alarcón, que por cierto no fue a la lectura de sentencia, por tanto no saben dónde está, así que está con orden de captura. Dicen que está, ¿no?, por Chile, ¿no? Que se había ido recientemente. Sí. Que se habría buscado refugio en Chile, podría estar ahí, eso no se sabe, pero no es el único, ojo, no es el único que ha sido... digamos que ha tenido esta sentencia por 4 años, eso es importante. Ha habido más personajes. Uno de ellos es Renzo Chiri, que es un personaje además interesante, porque ha sido exsecretario del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Alan García, hace poquito nomás, y también ha sido ex asesor del congresista Carlos Tubino. Creo que ayer te contestó Carlos Tubino. De hecho, ayer yo estuve en las redes, por el Twitter, alborotando un poco, comentando que este personaje pues estuvo vinculado a Carlos Tubino de alguna manera, y él me escribió diciéndome que por si acaso él no tenía conocimiento del proceso, lo cual por supuesto me ha llamado la atención, porque qué curioso que un congresista contrate a alguien sin saber pues sus procesos, ¿no? Habría que tener tal vez un mejor filtro, se me ocurre. Se lo he sugerido, por supuesto, ya no me volvió a contestar. Y también creo que tenemos ayer esta demanda que han presentado un grupo de ciudadanos para anular la compra de Pensa por el Grupo del Comercio. Ese es un tema importante del cual, además, en otra mirada lo hemos mencionado muchas veces, que tiene que ver con la regulación de los medios de comunicación, que hasta hace mucho tiempo tenían esta idea de que no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Porque la Constitución política en el artículo 61 prohíbe cualquier tipo de monopolio, ¿no? Y con la compra de Pensa, el comercio tendría prácticamente más del 70%. Más del 70%. De todo lo que es. Y se trata de un derecho fundamental, por supuesto, porque es el derecho a la información, a que también la ciudadanía pueda armarse una opinión a partir de la pluralidad de información que recibe, que es algo que a la fecha no ocurre. Hace mucho tiempo ya no ocurre, debemos decir. Con la compra de Pensa eso ha aumentado. También está Nicolás ya en la cabina. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Buenos días, Pedro. Buenos días, Daisy. Buenos días, Laura. Buenos días. Ha habido les contamos que justo se ha presentado una demanda de acción de amparo por una serie de periodistas, entre ellos Augusto Álvarez Rodríguez, Rosa María Palacios, Mirko Lauer, Gustavo Mome, etcétera. Una serie de, reconocidos periodistas que han presentado esta demanda para declarar, la nulidad de esta transferencia de las acciones del Grupo Pensa a el Grupo El Comercio. No sé qué opinan ustedes. Bueno, yo creo que es muy importante que este tema de la libertad de expresión se ponga a debate, ¿no? Porque uno de los grandes poderes políticos hoy en día en el Perú y en América Latina son los grupos mediáticos oligopólicos, ¿no? Es decir, que tienen monopolios en diversos tipos de medios, no solo en la prensa, que es el caso que se comenta, sino también en la radio y en la televisión. Y esto afecta de manera muy clara la libertad de expresión y hace que las elecciones no sean justas, pues, ¿no? En inglés dicen free and fair elections. Así pueden ser en el papel libres, free, pero en realidad justas no son, ¿no? Porque no hay los mismos recursos para todos. Ahora también estos medios luego terminan defendiendo sus propios intereses económicos en otras áreas. Por supuesto. ¿No? Hace unas semanas, me parece, Hildebrand en sus 13 sacó un amplio reportaje sobre cómo el Grupo del Comercio no solamente tiene medios de comunicación, ¿no? La misma familia tiene empresas de construcción vinculadas a grandes licitaciones, tiene intereses financieros y evidentemente cuando algunas medidas políticas de distintos niveles de gobierno pueden afectar sus intereses, ahí están las denuncias o las notas periodísticas o la acción política del comercio atacando o defendiendo a aquellos que están a favor o en contra de sus intereses económicos. Claro, no es solamente un grupo mediático, es un grupo económico en realidad. Pero habría que decir, y esto es interesante, que medio siglo atrás el comercio, mejor dicho, la familia era dueña del comercio y punto, ¿no? Y se vanagloriaba mucho de esa situación para su independencia política. En el famoso debate entre la prensa de Pedro Beltrán y el comercio de Luis Miró Quesada, una de las grandes trincheras de defensa de Don Luis en ese momento, Don Luis Miró Quesada, era que solo tenía el comercio y que, por el contrario, la prensa expresaba pues a la oligarquía agroexportadora, ¿no?
Entonces, recordemos que este es un tema que tiene antecedentes, ¿no? Pero yo quisiera hacer incidencia para terminar en otro punto, y es que no solo el monopolio en un tipo de medio es lo que afecta a la libertad de expresión, sino la propiedad cruzada. O sea, que son dueños oligopólicos en la prensa, pero también en la radio, estos mismos grupos, y muchas veces en la televisión. El caso del comercio tiene que ver con la televisión. Canal 4. Es monopólico en la prensa y tiene Canal 4, ¿no? Y Canal N. Y esta semana también se ha presentado el premier Villanueva, ha tenido 79 votos en el Congreso, finalmente ha pasado, ha tenido el voto de confianza y ha presentado algunas propuestas de lo que va a ser, bueno, su gestión. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué les ha parecido la presencia de Villanueva? Bueno, yo creo que la presencia de Villanueva era algo que ha ocurrido además en un contexto, de todas maneras, de crisis, digamos, de inestabilidad por todo el escándalo López Meneses, etcétera, etcétera. Era necesario, ha entrado con un nuevo ministro del Interior además. Ha tenido de todas maneras un voto de confianza en una sesión maratónica en el Congreso. A 4 de la mañana. No sé cómo han durado tanto tiempo despiertos realmente. Para eso sí, se han puesto todos de acuerdo y se han puesto las pilas. Y ha dicho, creo, algunas cosas interesantes. Entre ellas que, por ejemplo, van a haber equipos intersectoriales dentro del gabinete para tratar una serie de temas. No me parece negativo, más allá de que crea que pueda concretar algo, digamos, tener algún resultado concreto, ¿no? Me parece que es interesante. Y tú me comentabas también otro caso. Sí, del tema energético, ¿no? Todos los proyectos energéticos, Talara, en el caso también del polo petroquímico del sur, ha dicho que él tiene el compromiso de que lo va a empujar, de que va a salir adelante. Yo por ahí tengo mis dudas de todas maneras, porque han pasado 2 años. No, y porque a fin de cuentas, nada, lamentablemente, ¿no? Es que al final dependes de él. O sea, ese es el tema, ¿no? Depende de Castilla, político, depende, ¿no?, de Merino, y ellos siguen ahí, siguen con el poder que tienen. Pero bueno, obviamente le deseamos lo mejor igual. Y bueno, hoy es sábado 23, mañana es domingo 24 y tenemos elecciones. Y mucha gente no tiene la menor idea de qué es lo que está pasando y por qué va a ir a votar. Se ha enterado ayer porque no han podido ir a tomar, porque ya está rigiendo la ley seca. Entonces, hoy vamos a hablar de las elecciones, de las consecuencias, de las razones por las cuales hay, pero sobre todo de la mirada política de esas elecciones, que creemos que es lo más importante. Luego de la pausa venimos con nuestro invitado.